Carlos, bienvenido. Es un honor que puedas estar acompañándonos, que te hayas hecho este tiempo para estar presente. La verdad que es una honra y espero poder aprovechar y que podamos aprovechar de lo que el Padre te ha dado. Para aquellos que no conocen o saben algo de la trayectoria de Carlos, él es pastor hace 34 años de la Iglesia del Centro, de la ciudad de Buenos Aires. Su vida y el ministerio de él, ellos están abocados, y él ha estado abocado durante muchos años y hasta el día de hoy, centrado en una visión de reino, preocupándose por la unidad de la Iglesia. Es uno de los coordinadores del equipo de Argentina, Oramos por Vos, pero a su vez también entiendo que es uno de los ideólogos en este sentido, allá por la crisis que sufrimos en cerca del 2001. Bueno, y hoy lo tenemos acá y quiero aprovechar. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está este tiempo? Hola, Germán, un abrazo grande para todos los que nos están viendo también, que la bendición de Dios esté sobre la vida, la familia, las congregaciones de cada uno. Bueno, Carlos, es un tiempo movido el que estamos viviendo, un tiempo en el cual creo que como iglesia estamos repensando muchas de las cosas que estábamos haciendo. Y el tiempo en el que vivimos a nivel mundial expone una densa movida espiritual. Me recuerdo que una de las palabras, de la palabra rectora que soltaste a principio de año, uno de los pasajes que usaste fue en Isaías, y hablaste de una densa oscuridad que venía sobre la tierra, y luego hablabas de tranquilo que nosotros íbamos a resplandecer por causa de la luz en la que estábamos. Y esto, lo que estamos viviendo hoy, se podría decir que es fuertemente una densa oscuridad que viene sobre todas las naciones de la tierra, que ha impactado como nunca antes en la historia, y esto sacude de una u otra manera, en primer lugar, los cimientos de la iglesia. No por los fundamentos ni por la fe, no va a afectar en este sentido, pero sí por el entendimiento de ser iglesia, sí por el entendimiento de la identidad que la iglesia debe asumir, llegar a este nivel de madurez, pasando de ser una mentalidad gestada desde el culto o para el culto dominical, y creo que estamos entrando en un entendimiento de una mentalidad de administrar el cuerpo de Cristo a las naciones. En esto quiero que nos situemos en el lugar desde donde queremos partir para traer esta entrevista, esta charla que edifique a distintos pastores que están escuchando y al hacer iglesia. La mentalidad de culto nos lleva muchas veces a no comprender los acercamientos de Dios sobre la tierra, porque siempre estamos reaccionando, ¿no? Como a su acercamiento, y muchas veces por falta de madurez no entendemos el propósito de ese acercamiento. Hoy se habla mucho de avivamiento, otros hablan de reforma, otros hablan de un movimiento. Pero ¿cómo hace la iglesia para salir simplemente de la reacción y entrar en el entendimiento de por qué el Padre se acerca, ¿no? ¿Cómo dirías que está el gobierno hoy de la iglesia? ¿Cómo entendés que Cristo gobierna en este tiempo? ¿Y qué gobierna, si se podría hacer la pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que el problema de fondo y de todos los tiempos es el mismo. Es la relación entre iglesia y cultura. Cuando la cultura circundante en un determinado momento de la historia
tiene una influencia sobre la iglesia mayor que la iglesia tiene sobre la cultura, se comienza a desdibujar los diseños de Dios para la iglesia, y la iglesia termina siendo una réplica en el ámbito de lo religioso de la cultura a la que pretende transformar. Y en la medida de que la iglesia no sea diferente a la cultura a la que pretende transformar, no tendrá poder de transformación, ¿verdad? Entonces, nosotros vivimos en una cultura que ha penetrado en las últimas décadas la vida de la iglesia y la ha modelado. Y la iglesia es un fiel reflejo en el área religiosa de las manifestaciones de nuestra cultura de estas últimas décadas, ¿no? Algo parecido podríamos decir en otros momentos de la historia, no en todos. Hay momentos de la historia como la Reforma, hay momentos de la historia como la iglesia primitiva, etcétera, donde verdaderamente la iglesia era una contracultura, era una cultura transformadora de la realidad circundante, y entonces tenía filo, tenía poder de transformación por la simple razón de ser una alternativa al mundo. Cuando la iglesia no es alternativa, sino es más de lo mismo, y no estoy hablando acá de cosas, digamos, en el plano de lo moral pecaminosas, de lo que nosotros entendemos normalmente como pecaminosas, sino cuando es un reflejo de los elementos centrales de esa cultura, no se convierte en una comunidad alternativa, de manera tal que el mundo, la gente pueda elegir entre ambas alternativas, y por lo tanto pierde su poder transformador de la realidad, ¿no? La cultura en la que estamos es una cultura donde la industria número uno del mundo es la industria del show y del entretenimiento. La número dos es la armamentista, pero la uno es la del show y del entretenimiento. Y eso ha penetrado en nuestras iglesias, y hemos convertido la iglesia en un auditorio al cual la gente asiste, se sienta, participa del show, no lo digo peyorativamente, ¿no? Sino como expresión, como muestra de lo que le ofrecemos los pastores y los músicos en esos metros cuadrados mágicos llamados plataforma. Y bueno, la iglesia ha girado hacia ese modelo cúltico del cual con el cual vos introducías la charla, precisamente porque la cultura de este tiempo la ha modelado. La cultura de este tiempo es una cultura egocéntrica, yoísta, y el evangelio que se ha predicado en las últimas décadas es un evangelio de autoayuda, es un evangelio donde el yo sigue siendo el centro, donde las enseñanzas, los cursos, los seminarios, todos tienen que ver con el yo, más que con el propósito de Dios para la vida de las personas. Y bueno, y entonces cuando la cultura permea la sociedad, permea la iglesia, suceden este tipo de cosas, ¿no? Ahora, no todo es negativo, no todo está mal, hay un montón de cosas altamente positivas, ¿no? Pero solamente para responder a tu introducción, ¿no? Me parece que esto es parte de lo que está pasando, y yo podría seguir describiendo 5 o 6 características centrales de la cultura en la que vivimos, y la vamos a ver prácticamente calcadas en la iglesia, ¿no? Y entonces la iglesia deja de ser, como digo, una opción, una alternativa para el mundo, y deja de tener el poder transformador del evangelio, que el evangelio de Cristo es un evangelio contracultural, ¿no? Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y ese oísteis que fue dicho es permanente, es continuo, es renovado en cada generación, en cada contexto sociocultural, y cuando la iglesia pierde esto, entonces se debilita su poder transformador. Si
la Iglesia mantiene su capacidad o su misión de transformar vidas a nivel individual, pero a nivel de la realidad social, cultural, de una nación, etcétera, no ha podido tener el mismo impacto que ha tenido a nivel de la transformación de vidas. Y transformación de vidas también hasta cierto punto, ¿no? Es decir, por un lado sí a nivel del destino eterno de esas vidas, pero tal vez no siempre vemos la diferencia entre una familia cristiana promedio de una familia, por llamarlo de alguna manera, mundana, entre la economía de un creyente promedio en Argentina y de un no creyente, ¿no? Entonces, digamos, la transformación aún en el plano individual ha sido limitada, ¿no? Entonces, esto es como el vaso de agua medio lleno o medio vacío, ¿no? Yo lo quiero ver medio lleno, pero precisamente para poder apreciar que nos falta bastante para que el vaso sea como Dios quiere que sea, ¿no? Entendiendo esto de lo que estás hablando y viendo la iglesia en este plano, estamos hablando, quizás me vaya a dirigir al vaso medio vacío, pero entendiendo esto, ¿cómo ves que la iglesia está siendo alimentada? O sea, ¿cómo ves el liderazgo de la iglesia en este tiempo? Es como... Veo un gran trabajo en realidad del Padre, de amor hacia nosotros, a volvernos otra vez a nuestros hogares para interpretar qué es lo eterno y que comencemos a ver las cosas que tienen que ver con aquello que el Padre nos llamó a vivir, a la experiencia de Cristo, dentro primeramente de nuestras familias, para luego ser focos verdaderamente de incandescentes ante una sociedad que está... esperando realmente la manifestación de los hijos, está esperando la manifestación de Cristo a través de nuestra vida. ¿Ves la iglesia? Y si bien sería pronto, quizás sacar una conclusión, pero ¿ves que esta situación permite que la iglesia sea permeada para ser enseñable y salir de este show o de este tiempo de entretenimiento, de pensar que las cosas pasan por la plataforma? ¿Lo ves con los pastores que hablás, vos que tenés oportunidad y que te movés, digamos, en un plano a nivel nacional, internacional? Bueno, digamos, los líderes también somos reflejo de esa cultura y de esa realidad de iglesia, ¿no? No es que vinimos de otro planeta, caímos allí y no pertenecemos a ese contexto. Esa misma falencia que vemos en la iglesia la vemos en el liderazgo, ¿no? Porque los líderes también somos parte de esa realidad, ¿no? Yo lo que veo es una conciencia creciente. Yo predicaba en el pre-Cent de febrero de acá de la ciudad de Buenos Aires y subí a predicar con una masa, ¿no? Y dije, vengo a romper la plataforma, ¿no? Y como un acto profético, ¿no? No lo hice literal porque era la plataforma de mi templo, ¿no? Pero les decía a los chicos, el lugar estaba repleto de jóvenes, ¿no? Que yo creo que están tomando una conciencia nueva, están asimilando este mensaje. Le decía que Dios quiere cambiar la plataforma por los escenarios, ¿no? Y los múltiples escenarios, ¿no? Entonces yo les decía, estaban allí los pastores de Rey de Reyes, y yo decía, ¿cuántos pastores puede tener Rey de Reyes? Claudio, Betty, Daniela, Chad, no sé, algunos más, pero ¿cuántos más? ¿Sí? ¿Y qué pasa con los miles de jóvenes que tiene Rey de Reyes? ¿Sí? ¿Cuántos pastores puede tener Catedral de la Fe? Osvaldo, Alejandra,
bueno, los otros pastores, pero ¿cuántos más? ¿Y qué pasa con los miles de jóvenes que tiene Catedral, ¿no? Y los cientos que tiene la otra iglesia, y las decenas que tiene la otra, ¿sí? Es decir, y yo veo que hay toda una generación de adolescentes y jóvenes que están encendidos, que están llenos de fuego, que están queriendo obedecer al Señor, hacer la voluntad de Dios, cumplimentar sus llamados, tener un propósito transformador a través de sus vidas, pero que también asimilan este formato, ¿no? Este ideal que nosotros le presentamos del hombre de Dios arriba de una plataforma, del cantante que llena los estadios, de la banda y de todo esto, y creen que la plataforma es el lugar por excelencia de servicio, ¿no? Y entonces yo les decía, bueno, van a tener un problema serio de frustración, porque, no sé, podrá haber 10 pastores más en esta iglesia y otros 5 en aquella otra, y en esta, yo en mi iglesia ya tengo 7 matrimonios pastorales pastoreando, y voy a agregar más, pero ¿cuántos más? Vamos a ser más pastores que miembros. Entonces van a tener una frustración gigantesca todos estos chicos que están encendidos, si no podemos llegar a transmitirles y ellos a captar, y creo que lo están haciendo, que hay que cambiar la plataforma por los escenarios, por los distintos escenarios de misión, por los distintos llamados y por los distintos lugares donde esta generación que está llena del fuego del Señor va a poder ser de verdad, ya no como un eslogan de un pastor motivador en un congreso de jóvenes. Creo que van a ser o están siendo ya protagonistas de una nueva iglesia y de un cambio y del avance del reino, ¿no? Hablando de esto, ¿cómo ves la nueva iglesia? Creo en esto que estás hablando, ¿no? Creo que viene un nuevo modelo, que el modelo que venimos viviendo caducó de hace ya bastante tiempo, pero hemos hecho mucha fuerza para seguir. Y veo que esto quizás sea un parate de Dios para formatearnos a nosotros, su iglesia, verdaderamente para lo que viene. ¿Qué cosas te parece que hay que cambiar? Más allá y entiendo esto, no de plataformas por escenarios, no escenarios como plataformas, sino escenarios de vida, en la fábrica, en las plazas, en las escuelas. Pero ¿qué otras cosas, qué mentalidad, qué es lo que nos lleva como iglesia a cambiar esta mentalidad? ¿Qué mensaje tiene que empezar a ser dado? ¿Qué tiene que ocurrir en la iglesia para... quizás no tengas la respuesta, no estoy buscando quizás eso, pero sí quiero preguntarme cómo llevamos verdaderamente la iglesia hacia el lugar que Dios nos está clamando que seamos. La palabra dice que nosotros debemos ser fieles administradores de los misterios de Cristo, fieles administradores de aquellas cosas que se nos han entregado. Dice que sus hijos somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y esta palabra fidelidad nos habla de ser exactos, no nos habla de buena intención, no nos habla de ideas brillantes que podamos llegar a tener, sino que nos lleva a un quebrantamiento, creo, profundo, de buscar un arrepentimiento como iglesia, el ver esto de lo que hablábamos recién, de que muchas veces la cultura permeó a la cultura de lo que debía ser la iglesia. ¿Qué cosas tienen que ocurrir? ¿Qué cosas entendés que tienen que ocurrir a nivel por lo menos espiritual? Yo no sé si nosotros siempre estamos buscando fórmulas prácticas, ¿no? Cuando uno predica, muchas veces los hermanos dicen, bueno, pero ¿cómo hago esto práctico? ¿De qué forma o qué cosas crees que hay que cambiar? ¿Qué cosas hay que mejorar? Bueno, yo creo que, digamos, yo no soy tan optimista en cuanto a que este fenómeno que estamos viviendo sea un factor de cambio
en las cosas profundas. Yo creo que inevitablemente viene una nueva iglesia después de toda esta crisis de la pandemia, dure lo que dure, pero no necesariamente eso significa, ojalá sí, pero no necesariamente significa que ese cambio sea un cambio conforme a la palabra de Dios. Digamos, las tendencias indicarían que va a ser una iglesia diferente, pero muy parecida a la cultura diferente que vamos a tener. Es decir, el mundo después de esto ya ha empezado a cambiar, ya está cambiando, y será un mundo distinto. El problema es si la iglesia va a copiar ese mundo o la iglesia va a transformar a ese mundo nuevo. Tenemos una enorme oportunidad, ¿no? Una enorme oportunidad, porque en todo nuevo mundo está la oportunidad de escribir el guión, ¿no? Había un sociólogo, un político, sociólogo de política italiano, por allí por la década del 30, Gramsci, que hablaba del interregno, ¿no? Él hablaba de entre la muerte de un rey y la asunción del nuevo rey, se producía un periodo de vacante en el poder que se llamaba interregno, entre reyes, ¿no? Y eso lo tomó últimamente el ya fallecido Zygmunt Bauman, y él hablaba del interregno cultural. Es decir, lo viejo ya no existe más, y esto por supuesto ya tiene algunos años, ¿no? Habría que aplicar el mismo principio, el mismo concepto a la nueva realidad. Pero digamos, lo viejo, actualizándolo, lo viejo ya no va a existir más y lo nuevo está en etapa de creación. Y en esa etapa de creación hay un interregno, ¿sí? Y la gran oportunidad de que la iglesia se levante a crear lo nuevo, a poner nuevos fundamentos para la vida humana, a poner nuevos fundamentos para la economía, a poner nuevos fundamentos para la política, a poner nuevos fundamentos para el mundo, para la familia, para todo, ¿verdad? El tema es si estamos preparados para eso o no. Ahí hay un pasaje en el libro, no me acuerdo si primero o segundo, creo que segundo libro de Reyes, que grafica muy bien, ¿no? Esto, y dice, la mujer estaba a punto de dar a luz, de parir, y en el momento que ya estaba todo listo para que naciera, la mujer se quedó sin fuerzas. Y yo creo que está todo dado para que la iglesia explote en un gran avivamiento, con transformación, con salvación, con reforma, con todo lo que dijiste, Germán, en tu introducción. No sé si la iglesia tiene la fuerza para parir, es decir, tiene la fortaleza, la capacidad, el apego a la palabra, el conocimiento de la palabra. Y cuando hablo de la iglesia no hablo de los otros, hablo de nosotros, ¿no? Es decir, yo soy parte de esa iglesia y yo soy parte del liderazgo de esa iglesia, ¿no? Entonces, pero tenemos una enorme oportunidad. Entonces, yo veo que hay un poco de exitismo hoy en día por el uso de las plataformas, de las redes. Yo estoy 13 horas por día online. Estás predicando más que antes. No te podés imaginar, ¿no? Con esto, hoy te decía que llegué sobre la hora a la cita con vos, Germán, porque estuve todo el día con charlas, conferencias como esta, más los programas nuestros, más los cultos que tenemos que hacer para el fin de semana, etcétera, ¿no? Y hay mucha efervescencia con esto. Lamentablemente algunos creen que audiencia es iglesia, y tienen que tener cuidado porque cuando se termine toda esta historia se van a llevar la sorpresa de que no solo la audiencia no es la iglesia, sino que si no hemos hecho las cosas bien, probablemente parte de la iglesia que teníamos no la tengamos, ¿sí? Entonces,
y otra vez, no es para ser negativo, sino es para que tomemos las medidas adecuadas como para que eso nunca suceda, por el contrario, que entonces sí podamos avanzar, ¿no? Entonces yo veo esta efervescencia que no es otra cosa que repetir lo mismo que hace todo el mundo, porque no es que nosotros descubrimos el Zoom y descubrimos Facebook y descubrimos Instagram y entonces decimos, mirá, la iglesia está revolucionando el mundo. No, nosotros solo repetimos. Toda la gente hace programas en Zoom, todos los programas deportivos, los programas del... Es como que se quiso llevar el modelo de la iglesia tradicional, del templo, a las casas. Uno ve por ahí hasta gente con traje, corbata, preparando la cocina de la casa, llevando. Ahora, cuando hablabas de este tiempo, del final de un rey y el comienzo de otro, me llevabas a Habacuc, cuando él pide que la obra de Dios sea avivada en medio de los tiempos. Aviva, oh Dios, tu obra en medio de los tiempos. Habla de dos tiempos, de un tiempo que termina y un tiempo que comienza. En ese momento es que el profeta clama que se avive la obra. Qué bueno sería desde este tiempo que se está viviendo que hombres como vos, hace poco se terminó un ayuno de 40 días al cual convocaste, pero que esto se expanda por otros lugares y entender que es tiempo de buscar no el avivamiento de la manera que nosotros pensamos, porque creo que el gran conflicto que tenemos es de esperar un avivamiento de la forma del que ya vivimos o de lo que ya o de lo que estamos acostumbrados por nuestras liturgias. Creo que es tiempo de buscar el avivamiento, porque siempre que termina un tiempo, uno viene confiado, uno ha estado en un confort, uno ha estado de cierta manera manejando la situación, aunque haya sido difícil. Pero este intervalo nos llena de preguntas y el llenar de preguntas nos llena de dudas, y es por eso es que me parece que el profeta entra en esta necesidad de decir, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es como cuando terminamos el primario y comenzábamos el secundario y nos agarraba temor, veníamos confiados de ser los más grandes de la escuela, o terminar el secundario y comenzar la universidad. Creo que en estos procesos es necesario que generales de la fe como sos vos y estas personas que están hablando, creo que lleven y creo que de una u otra manera lo hacen, pero ser lo suficientemente animarnos a ver qué es lo que Dios está haciendo en este momento. Muchas veces esto es una apreciación personal. Creo que o anhelamos victorias pasadas o situaciones de pasado y tratamos de traerlo, y eso limita muchas veces el propio mover de Dios, de lo que Dios está haciendo. Entender que la iglesia hoy está clamando no por un avivamiento, sino para que la iglesia se avive en la vida de Cristo, para manifestarlo a Él realmente, para que Él haga lo que tiene que hacer. Digo, porque como seres humanos buscamos siempre muchas cosas. Pero Pablo nos llama y nos dice, busquen las cosas de arriba, miren las cosas de arriba. Siempre estamos buscando propósitos, siempre estamos buscando mejorar, siempre estamos buscando crecer. Pero como hijos resucitados, buscar este avivamiento que viene de arriba y no quizás de la forma que han venido en otros tiempos. No sé si soy claro en esto, en lo que me expreso. Yo creo que uno de los problemas serios que tenemos, Germán, y otra vez es nada más y nada menos que un reflejo de la cultura. Como no hemos podido redimir la cultura, sino que por el contrario la cultura nos ha permeado a nosotros, vas a ver en cada problemática que vayas analizando que hay un correlato, que hay un espejarse
en la cultura y una influencia de la cultura sobre la iglesia en lugar de que haya sido a la inversa, ¿no? Nosotros vivimos, los filósofos, los sociólogos hablan de que vivimos en la cultura del hiperindividualismo, ya ni siquiera del individualismo, ¿no? Del hiperindividualismo, de la revolución ultraindividualista, ¿no? En donde el yo es el centro y donde el individuo es el centro. Entonces, eso tiene su correlato en la iglesia y especialmente en el liderazgo, ¿no? Y en estos días, cuando empieza todo esta manifestación de la pandemia y todo el mundo te pregunta, esto es de Dios, esto es del diablo, ¿no? Bueno, por ahí yo prediqué un mensaje sobre el tema, pero yo escuchaba a tremendos hombres de Dios diciendo, esto lo mandó Dios. Y escuchaba a tremendos hombres de Dios diciendo, esto es un azote del diablo, tenemos que reprenderlo y tenemos que volvernos en contra de, ¿no? Y entre esas dos posiciones un sinnúmero de otras intermedias, y todos, ¿a cuál mejor hombre de Dios? Sinceramente, toda gente a quien yo valoro, admiro, escucho, por eso sabía sus opiniones, porque quería escuchar lo que ellos estaban sintiendo del espíritu, ¿no? En este individualismo a ultranza, creemos, y la gente me preguntaba a mí, y yo le decía, miren, yo no soy la voz de Dios para explicar lo que está pasando. Yo soy apenas una voz. La iglesia es un prisma, y yo creo que el que decía esto Dios lo está mandando, Dios lo está usando esto, y los que decían esto el diablo está detrás, creo que los dos tienen parte de razón, y los que estaban en el medio también. Y entonces uno tiene que volver a la multiforme gracia y a la multiforme sabiduría de Dios que se manifiesta en el cuerpo, pero como parte de nuestros déficits serios es que hemos ninguneado el cuerpo, que hemos despreciado la iglesia, ni hablar de los diseños de Dios para la iglesia, como la unidad, el presbiterio trabajando en unidad, en donde tengo al que dice que viene de Dios y al que dice que viene del diablo, y entonces la riqueza de ambas perspectivas me permiten tener una visión más completa de la realidad, hacen que cualquier conclusión a la que nosotros lleguemos, cuanto más, digamos, elevado sea el nivel de ese líder, más cree que esa es la verdad. Y no lo hace de orgullo, de soberbia, sino porque probablemente el Señor le ha revelado esa parte de la verdad. Y él cree que es la verdad sin darse cuenta que Dios le ha revelado una partecita de la verdad, ¿sí? Y de la visión global que Dios tiene para todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, lo ilustré con lo del coronavirus, pero aplicámoslo a todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas más urgentes que nosotros tenemos que recomponer en el cuerpo de Cristo es toda la eclesiología, ¿no? Es decir, todo el concepto de iglesia, ¿no? Es decir, yo pondría a todas las iglesias del país a trabajar durante un año como mínimo en Efesios, que es la eclesiología central del Nuevo Testamento, que es la iglesia, cuál es su esencia, cómo opera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los elementos centrales, y dentro de eso, sí, allí Efesios también habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Eso, si lográramos solamente ese puntito de todas las deudas que tenemos pendientes, ¿no? Si pudiéramos pagar esa deuda, cumplir esa asignatura pendiente de recuperar la unidad de la iglesia, aunque sea mínimamente, ¿no? Es decir, no estoy diciendo... Entrar en la madurez de la multiforme gracia de Dios y poder escuchar y saber que
aunque pertenezcamos, por así decirlo, a distintos sistemas, sistema digestivo, sistema respiratorio, pero conformamos el mismo cuerpo. Así es, así es. Y con el reconocimiento y la gratitud a Dios, ¿no? Porque, mirá, Germán, vos también viajás por diferentes partes del mundo, y yo hace 30 y pico de años que vivo girando por el mundo, y en ninguna parte del mundo uno ve el nivel de unidad que hay en la iglesia de Argentina, ¿sí? Lo cual no significa que nosotros estemos en el nivel que Dios quiere. Y sobre todo, hemos avanzado mucho en nuestras manifestaciones de unidad, pero me parece que todavía nos falta una mayor estatura en la comprensión del concepto y de las implicancias que esa unidad tiene a nivel de lo que vos expresabas en el comienzo, a nivel del gobierno, al nivel de la realidad de la iglesia en el mundo, ¿no? Entonces, en ningún lado de la tierra ves a la iglesia orando juntos, como hemos orado hace unas semanas atrás, a través de Argentina Oramos por Vos, y donde literalmente cientos de miles de creyentes en la Argentina se unieron durante 6 horas a orar. Yo sé que hay razones humanas, que hay razones científicas, razones que responden a las medidas que se han tomado, pero a mí no me cabe la menor duda que parte de lo que está pasando en Argentina en relación con esta pandemia, que no tenemos los niveles de contagiados y de muertos que hay en otras partes del mundo, tiene que ver con esa cobertura de oración que la Iglesia ha puesto en unidad sobre la Argentina, ¿no? Porque si no fuera así, si solo fuera por razones científicas o humanas o políticas o de medidas que se han tomado, tenemos que empezar a arrancar de la Biblia un montón de pasajes que nos hablan de que cuando la Iglesia se pone en la brecha, Dios detiene la destrucción, y que cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, Dios le dice, si hay un grupo así, yo no voy a destruir el lugar de mayor pecado de la tierra, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa unidad que hoy nosotros tenemos no la vemos en ninguna parte del mundo, pero todavía tenemos que crecer en otros niveles de unidad relacionados con gobierno, con misión unida en una ciudad, con establecimiento del reino en todas las áreas de la vida de una ciudad y de una nación, ¿no? Carlos. Ahí también vemos el vaso medio vacío y medio lleno, ¿no? Yo doy gracias a Dios porque está medio lleno, pero quiero trabajar cada día un poquito más para que cada vez sea más y más lleno, ¿no? Así es. Carlos, bueno, la verdad que muchas gracias por tu tiempo. Creo que sí, es un tiempo que tenemos que cumplir como dos tareas, ¿no? Una hacia afuera, que tiene que ver con la manifestación del amor de Cristo sobre la sociedad y sobre este efecto que también lo hace la Iglesia cuando surgen estas situaciones. Y por el otro lado, creo que debemos volvernos con todo nuestro corazón a buscar la voluntad del Padre y entender la manera, la forma de ser iglesia. Creo que no vamos a poder llevarlo, porque si no va a ser como el eterno del huevo a la gallina, ¿no? Creo que desde lo natural va a ser imposible colocarse de acuerdo en muchísimas cosas. Pero si llegamos a esta madurez de la cual estás hablando, del entendimiento, del reconocer de que somos uno en Cristo y reconocer las gracias, creo que la visión se va a ampliar y nos va a permitir verdaderamente ser la manifestación que el mundo está esperando, ¿no? En este tiempo. Y va a ser así porque Dios lo promete en su palabra, ¿no? Vamos a llegar a ser, lo bueno que nosotros tenemos es que podemos spoilear la película, ¿no? Y ver el fin, ¿no? Y el fin es que Dios viene a buscar una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, multitudinaria, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, unida, una. Así que eso va a ocurrir, ¿no? Uno quisiera que ocurra antes para también uno poder verla y ser protagonista de esa iglesia, y yo tengo mucha expectativa de que
vamos a ver cosas grandes en nuestra generación, ¿no? Y ligando con lo anterior, otra vez en esa multiforme manera de obrar de Dios, porque su gracia es multiforme y porque su sabiduría es multiforme, el avivamiento tiene que venir de todas las formas. ¿Sí? Tiene que venir con la gente cayéndose, riéndose, y tiene que venir con la transformación social, y tiene que venir con las misiones, y tiene que venir con la iglesia en todos los ámbitos. Otra vez, cuando yo creo que el avivamiento va a venir únicamente por mi perfil pastoral, eclesial, me quedo con una partecita. Y yo sé que Dios me lo reveló a mí, y Dios quiere de mí que haga esto. Y nosotros necesitamos en Argentina a todos, no a algunos, porque otra vez en ese abanico extraordinario, yo en pequeña medida, Germán, estoy viviendo cosas de esta multiforme gracia de Dios, ¿no? Uno de mis hijos es el jefe, el director del comité de crisis de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y él está en una acción de transformación social. Dios lo ha levantado como el número 2 en el Ministerio de Desarrollo Humano, Social, de Hábitat de la ciudad de Buenos Aires, y su función es preservación de vida en este momento. ¿Sí? Pero tengo mi otro hijo, estoy hablando de mis hijos para ilustrarlo, ¿no? Lo mismo sucede con un montón de gente de la iglesia, pero digo, ahora para ver cómo de un mismo padre tengo dos hijos, tengo un segundo hijo más chico de 19 años, que Dios está usándolo y ora por la gente, y a la gente le empieza a brotar polvo de oro en las manos y aceite en las manos, y se sana, y ayer ministró a gente en Puerto Rico y tuvo 22 palabras de ciencia que hacía que la gente fuera tocada por Dios de una manera tan fuerte. Y tengo una hija en el medio de estos dos varones que es una pastora impresionante, que está llevando adelante junto con otros pastores toda la iglesia, y en esa y vuelvo a decir, tengo solo 3, ¿no? Menos mal, pero digo, en esa multiforme obrar de Dios, y los 3 vienen de Silvana y de mí, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios se ha manifestado de maneras distintas, ¿no? Imagínate, Germán, en todo el espectro de la iglesia, en todo el espectro de los pastores, del liderazgo de la iglesia, ¿no? Tenemos que tener la humildad para decir, esta es mi contribución, esto es lo que yo siento, pero sí, también valoro y necesito la otra perspectiva, la otra mirada, ¿no? Y no creer que avivamiento es esto. Avivamiento es todo el establecimiento del reino de Dios. Y el reino de Dios es salvación, sí. El reino de Dios es transformación social, sí. El reino de Dios es manifestaciones del Espíritu Santo, sí. El reino de Dios es todo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que recibir los líderes, sobre todo en este tiempo, un bautismo de humildad y una amplitud de corazón, de entendimiento, para poder recibir todo el paquete que Dios tiene para nosotros, ¿no? Gracias, Carlos, por ensancharnos, por estirarnos, por ampliarnos la visión. Creo que es parte de la tarea de hombres como vos sobre hombres como uno que está trabajando también en otras áreas, y poder nutrirnos de esto. No quedarnos solamente con algunos pensamientos, sino, como bien decís, tener la capacidad, la humildad de reconocer qué es lo que Dios nos dio, pero también amar lo que Dios terminó dando a otros, porque sigue siendo parte del cuerpo para la expresión de Él sobre la faz de la tierra. Así que doy gracias. Podemos terminar con una oración, podés orar, hay varios pastores escuchando de la ciudad y de Italia, que puedas estar bendiciendo este tiempo. Bueno, Señor, gracias por esta red tan preciosa de pastores, de congregaciones, de hermanas y de hermanos distribuidos por tantos lugares, Señor, a partir del ministerio allí en Córdoba, Señor. Bendecimos a cada hermano, a cada hermana, a cada pastor, cada congregación, Señor, y en cada lugar vos tenés también allí diseños distintos, tenés una comprensión diferente,
una contextualización del Evangelio eterno a realidades locales, geográficas, culturales, temporales distintas. Y que le des a cada sierva y a cada siervo tuyo en el lugar donde se encuentra lo que Pablo pedía para todos nosotros y originalmente para los destinatarios de la carta a los Efesios, cuando oraba por espíritu de sabiduría y de revelación. Que el Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros con revelación para saber qué hacer en este tiempo y con sabiduría para saber cómo hacerlo, cómo concretarlo. Y derrama esto sobre cada siervo, cada sierva tuyo en todos los lugares. Los bendigo, bendigo sus familias, pongo cobertura sobre ellos, protégelos, Señor, que ninguno de ellos sea tocado por ningún mal, que cubra sus congregaciones, que bendigas también sus economías, Señor, en estos tiempos de limitación, que bendigas el trabajo de cada hermano, de cada hermana, que haya una diferencia como la había en Egipto cuando todos estaban en oscuridad, pero tu pueblo estaba en luz, Señor, que haya diferencia para con tu pueblo en todos los lugares donde tus hijos están. Bendigo al pastor Germán, bendigo a Sabrina, bendigo a sus hijos, bendigo la congregación allí en Córdoba, Padre Celestial. Sigue levantando obreros, sigue levantando y encendiendo jóvenes para todo el mundo latino, Señor, para las naciones de la tierra, Señor, para que, Señor, la parte que le has encomendado a tus siervos, ellos la puedan ver avanzando, creciendo y que puedan interpretar también que cada acción que ellos tienen en el reino tiene un impacto multigeneracional, que están sembrando para cosechas que verán ellos y otras que verán sus hijos y otros las siguientes generaciones si tú no vienes antes. Los bendigo a todos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.